Vamos a comenzar a... Listo. Entonces, bienvenidos a la sesión 4. Parece mentira, pero miren cuánto tiempo ya venimos estudiando. 4 sesiones que vienen más o menos a ser unas 3 meses. Estamos reuniéndonos en estas llamadas virtuales para consagrarnos a San José. Y la verdad es que hemos aprendido muchísimo de San José, ¿no? Durante estas últimas sesiones nosotros hemos podido ver que ha sido el santo más importante de nuestra Iglesia Católica, que fue la delicia de todos los santos, de los papas, de muchos teólogos, de muchos laicos, que fue considerado el patrono de la Iglesia Universal y que pues así fue escogido por Dios para ser el papá de Jesús, el esposo de María y para ser nuestro Padre espiritual. También hemos conocido varias cosas relacionadas a San José que antes no habíamos escuchado, quizás nunca hubiésemos leído, y conocimos, por ejemplo, del oratorio de San José en Canadá. ¿Se acuerdan del Santo Anhelo o el anillo de matrimonio de José y de María? De la fiesta de los santos esposos, las opiniones de varios santos acerca de José, de cuál era su edad según ellos, de cuáles eran sus virtudes, y sobre todo sabemos ya que podemos contar con él y con la ayuda del Espíritu Santo para ser santos y para cumplir nuestro deseo y el deseo de Dios, que es llegar al cielo, ¿no? Y poder compartir la vida eterna con Dios. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es vamos a ver otra dimensión de la vida de San José, ¿no? La dimensión de padre. Y vamos a empezar diciendo que dentro de esta paternidad, San José es conocido como el Salvador del Salvador. ¿Quién es el Salvador? Nuestro Salvador es Jesús. José fue el Salvador del Salvador. Ahí en el slide ustedes pueden ver al Papa León XIII. Este Papa fue uno de los más viejitos que hemos tenido en nuestra Iglesia Católica. Ahí está como al mismo nivel que nuestro Papa emérito, el Papa Benedicto XVI. Y él decía esto, él dijo esto. Él, San José, protegió de la muerte al niño, amenazado por los celos de un monarca, y le proveyó refugio. Y después también, ¿se acuerdan que hemos hablado ya del beato Guillermo José Chaminade? Él también dijo algo muy, muy bonito. Decía, dar vida es mejor, es el mayor de los regalos, y el que le sigue es salvarla. ¿Quién le dio la vida a Jesús? Fue María. ¿Quién le salvó la vida? Fue José. Preguntadle a Pablo que los persiguió, a San Pedro que lo negó. Preguntadles a todos los santos quién lo mató. Pero si preguntamos quién le salvó la vida, callad patriarcas, callad profetas, callad apóstoles, confesores y mártires. Dejad que hable San José, porque su honor es solo suyo. Solo él es el Salvador de su Salvador y de nuestro Salvador. Miren qué bonito esto, de verdad que a mí me gusta muchísimo lo que dice el beato Guillermo José Chaminade, y es pura verdad, porque tal como dice el padre Calloway en su libro, para muchos quizás esto que está diciendo el beato es un poco como herético, como dice, ¿no? ¿Cómo va a ser que una persona, que un ser humano va a salvar a Dios, ¿no? ¿Cómo va a ser que uno de nosotros que no es Dios, que no tiene poder, vaya a poder defender a Dios? Pero el beato Chaminade no está diciendo que José es Dios o que es más grande que Dios o más grande de Jesús. Como hablábamos la vez pasada, el beato Chaminade era muy devoto de San José, de la época de la Revolución Francesa, que había padecido muchísimos sufrimientos, en una época pues que básicamente era anticatólica, y pues había mucha gente que estaba en contra no solamente de él, sino de la iglesia, y había muchos ataques. Y él supo difundir esta devoción a San José, recomendándole a todo el mundo que se encomendase a él. ¿Y en qué se basa el beato Chaminade en decir todo lo que dijo? Pues hay un evangelio que ustedes pueden tomar nota para leerlo después completo,
es el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, los versículos 13 y 14. San Mateo, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Y qué decía esta lectura? Básicamente que el ángel se le había aparecido a San José pidiéndole que tome al niño, a su madre, y que se vaya a Egipto. ¿Y por qué? Porque había alguien que era Herodes que quería matar al niño. ¿Y qué cosa hizo José? Tomó al niño, tomó a la esposa, se levantó y se fue. Y por eso, por haber obedecido, por haber escuchado esta revelación de Dios, él se los llevó y los salvó de la locura de Herodes, ¿no? De sus intenciones que eran realmente malvadas, matar al niño. Y por eso se le puede considerar a San José como el único que ha salvado a Jesús. Y eso demuestra la grandeza de su paternidad, la importancia de su rol como padre, pero sobre todo la importancia que ha tenido San José en el plan de salvación de Dios. Nosotros en la escuela tenemos un curso que se llama Felipe, muchos de ustedes lo han hecho, hablamos del plan de salvación de Dios, que era genial, realmente fue genial, pero si es que Herodes hubiese matado a ese niño que Dios había pensado en encarnarlo en un hombre para que nos salve del pecado y de la muerte, nosotros no hubiésemos tenido esa salvación. Por la obediencia de San José es que tú y yo podemos gozar de ese perdón de los pecados, de esa redención de los pecados y de la vida eterna en el futuro. Pero el beato Chaminade no fue el único que llamó Salvador del Salvador a José. Había una beata, una santa, Santa Magdalena Sofía Barat. Esta fue una monja francesa que se había dedicado muchísimo a la educación, era una monja muy preparada, una monja que se dedicaba a formar a los demás, y ella escribió: Jesús quiso estar en deuda con San José por las necesidades de la vida, y solo de este santo patriarca se puede decir que salvó la vida del Salvador. Y también lo pensó así San Alfonso María de Ligorio. Él decía justamente por esa razón es que nada de lo que tú le pidas a San José, que interceda por ti, él te negará. Él nunca te va a decir, yo no voy a interceder por ti. Y Jesús siempre le va a decir, sí, porque sabe que es su Padre el que se lo está pidiendo y que Él fue su Salvador y el Salvador de todos nosotros indirectamente. Entonces podemos decir que San José salvó la vida de Jesús para que pueda salvarnos. Hizo todo lo posible por cumplir con su misión, la misión de salvación que le dio Dios. Estuvo exilado, pasó por pobrezas, por dificultades, por fatigas, hizo el ridículo delante de mucha gente y todo lo dio para que nuestro Salvador pueda librarnos de la muerte. Y es verdad que ni las escrituras ni los escritos sobre San José mencionan mucho sobre los sentimientos, los sufrimientos de San José, pero definitivamente haber sido el padre del Salvador no debió ser fácil para nada. Sufrimientos que empezaron desde antes que Jesús naciera, ¿no? Por ejemplo, cuando se enteró José que María estaba embarazada, que estaba encinta, él sufrió, él tenía dolor, ya lo vimos la clase pasada, era un dolor de no sentirse digno, de no estar capacitado para ser el padre de Dios, de no poder guiar a su familia como debía ser. Él se sentía indigno, ¿no? También tenía un dolor muy interno, por ejemplo, cuando tomó la decisión de dejar a María y el niño, nuevamente por el mismo motivo, era un dolor interno muy fuerte. Y dice la iglesia de que este dolor tiene que haber sido mucho más fuerte que el de todos los mártires cristianos. Prepararse para dejar a María, el amor de su vida, de quien él estaba tan enamorado, a quien amaba con todo su corazón. Le causó mucho dolor también, tan fuerte que Dios tuvo que mandar al ángel para decirle, oye,
entiende cuál es tu rol aquí. Lo trató de consolar, no tengas miedo, Dios te ha escogido para esto y Él te va a capacitar para esto, ¿no? Y ya casado, cuando estuvo ya casado con María, cuando tuvieron, ya había nacido Jesús, cuando tuvieron que ir a circuncidarlo, eso no se habla mucho en esa época, era parte de la ley judía, pero ustedes saben, los que son padres, que cuando le quitan una muela al hijo, a nosotros nos duele. Cuando bueno, nuestro hijo lo están operando, no podemos ni respirar, sentimos ahogo. Pues lo mismo le tiene que haber pasado cuando le hicieron la circuncisión a Jesús. ¿Y qué decir de esas palabras de Simeón? Ellos muy felices llegan al templo, a la presentación del niño, a la santificación de la madre que acababa de dar a luz. En esa época se hacía como una especie de limpieza espiritual de la madre, y que de repente venga Simeón y diga, qué alegría, mis ojos han visto al Salvador, ya me puedo morir, porque ya había al Salvador. Pero después escuchar de que le dicen a María, una espada atravesará tu corazón, tú y tu hijo van a sufrir. O sea, eso también tiene que haber sido muy doloroso para él. ¿Qué hombre estaría tranquilo de saber que su mujer, ¿no? Va a sufrir de esta manera, que va a atravesársele el corazón, ¿no? También cuando nació Jesús, esta parte no está puesta aquí, pero ¿qué hombre se va a sentir tranquilo sabiendo que cuando se va a dar a luz para lo del censo, se va a Jerusalén, aquí está, ya lo acabo de ver, que cuando se va a Jerusalén para el censo, tiene que cargar con una mujer embarazada y no le pudo dar un lugar bueno para que nazca el bebé? ¿Qué hombre estaría feliz de que su hijo tenga que nacer en un pesebre en medio de animales? Ninguno. Todo esto también tiene que haberle causado mucho dolor a José, ¿no? Pero cuando él viajó a Egipto, déjenme decirle, acuérdense de la beata Ana Catalina de Emmerich, ¿se acuerdan de ella? La que tenía visiones, la que era la beata mística. Ella decía de que ella pudo ser transportada al momento en que estaba Jesús en la cruz y María estaba sola ahí abajo sufriendo. Según esta beata, la Virgen María recordó momentos de ese viaje donde había ido a Egipto con José. Había recordado lo valiente que había sido José, porque en el camino, dice esta beata, los atacaron unos asaltantes en el camino, y que José dio todo lo que tuvo por defender a María y a José, y que a los pies de la cruz, María recordaba a José, y seguro que lo recordaba porque él tuvo que haber sido su consuelo durante todos estos episodios de dolor en su vida, ¿no? ¿Y qué pasaba con José? Él sabía que no podía hacer nada. Todo este sufrimiento era necesario. Como dice el padre Calloway también en el libro, ¿no? San José comprendió que lo que, por ejemplo, había dicho Simeón, la profecía de Simeón, significaba, ¿no? Para María, una espada va a atravesar mi corazón, pero para José, ¿qué significaba? Significaba, yo no voy a estar ahí para cuando ella pase por este dolor. Y solamente el pensar que no estaría con María, debió haberse pasado, por supuesto, la vida preparándola para ese momento, pero también sufriendo, porque sabía lo que venía y sabía que todo esto era necesario para nuestra salvación. Hay otra beata que me gustaría compartirles lo que ella dijo, fue la beata Concepción Cabrera de Armida, y ahí la tienen en el slide. Una mexicana laica que fue fundadora de las Obras de la Cruz. Ella solamente fue beatificada hace un par de años, muy devota a San José, y ella oraba y decía, qué hermosa y sencilla vestiste, San José,
a esta inocente paloma, María, y qué grande fue tu sufrimiento con la visión del martirio sin ti, la soledad de la esposa que tanto amabas. Qué martirio azotó tu alma ante la visión previa de la pasión y las 7 espadas que atravesarían el inmaculado corazón de María. La soñaste sola, sola sin Jesús, y esta aflicción amargó tu feliz vida. Eso también es muy bonito, porque definitivamente está diciendo lo que acabamos de decir hace un rato de ese sufrimiento de San José, de ver sola a su esposa y a su hijo morir. Sabía que eso tenía que venir, sabía de que iba a pasar, él no sabía cuándo iba a pasar, ni cómo iba a pasar, ni dónde iba a pasar, pero sabía que iba a pasar. Y eso seguro que durante esos 30 años que vivió con Jesús, tuvo que haber sido razón de un gran sufrimiento por parte de él, ¿no? Todos sabemos que solo Jesús es el Salvador del mundo, realmente, eso lo sabemos todos, pero Jesús quiso que su padre y su madre participaran en esta obra de redención. Y entonces, ¿qué podemos aprender de José como su padre? Que fue un hombre que cuidó de quienes se le encomendaron sin ningún, o sea, contra todo, sin importar el costo, ¿no? Por esa razón, porque pudo cuidar a un hijo que realmente no era suyo, es que puede ser también igual padre para con nosotros, un buen padre espiritual, ¿no? Y eso nos debe dar mucha esperanza, familia, porque todos nosotros sufrimos tal cual está sufriendo San José. Nadie puede decir que tiene una vida completamente fácil. Cada uno de nosotros vive su propio calvario. Cada uno de nosotros carga su propia cruz y tiene sus propios sufrimientos. Muchos de ellos solamente los conocemos nosotros y Dios, ¿no? Todos nos angustiamos por algo, pero en San José podemos encontrar ese consuelo que María encontró, ¿no? Y el mismo cuidado, la misma protección que experimentó Jesús. Y él también sabe que mientras que nosotros buscamos ser santos, lo vimos la vez pasada en la última sesión, mientras que estamos trabajando en este camino de conversión, tratamos de ser mejores, tratamos de no ser rencorosos, tratamos de perdonar, tratamos de ayudar al que lo necesita, hay alguien que se nos cruza en el camino para hacernos caer, ¿no? Y él sabe que nosotros solos no podemos, entonces quiere aprovechar la oportunidad cuando nos ve débiles de caernos encima. Y quiere, pues, que nosotros no sigamos lo que nos dice Jesús, que no seamos santos. ¿Y quién es ese más que el maligno? A veces decimos, el diablo no existe. ¿Que no existe? El diablo existe. Podemos llamar de 1000 maneras. Diablo, el príncipe de la oscuridad, el demonio, Lucifer, como ustedes quieran. Pero existe. Y él se va a cruzar en nuestro camino para hacernos caer. Y entonces por eso es que tenemos que confiar en que San José puede ir de nosotros de la mano, ¿no? Y que él quiere que le pidamos ayuda, él quiere protegernos y quiere cuidarnos, quiere interceder por nosotros para que venzamos, ¿no? Como siempre decimos, San José no va a darte una vida sin sufrimientos, ¿no? Tipo de película, pero sí te puede preparar para afrontar todos estos dolores y sufrimientos que tienes en tu vida, que yo tengo en mi vida y todos lo tenemos. Ustedes saben que en Polonia hay un santuario que se llama Santuario de Cáliz. Yo no sé si ustedes, alguien de todas estas personas que está aquí, hay alguna vez ido a Polonia o de repente haya escuchado sobre este santuario. Les voy a contar un poquito. Hoy día la sesión tiene unas cuantas historias bonitas. Este es un santuario en Polonia que fue dedicado a San José, ¿no? Y en esta ciudad de Cáliz, San Juan Pablo II dio una homilía, una de sus más lindas homilías, en 1977. Fíjense que en la cripta de esta iglesia que ustedes ven aquí, por afuera y por adentro, en la cripta hay un museo dedicado a San José,
en agradecimiento por haber salvado la vida de muchos sacerdotes católicos que estaban presos en un campo de concentración en Polonia. El campo de concentración se llamaba Dachau, ¿ok? Y esta iglesia está al lado del campo de concentración. Si ustedes ven la foto de allá abajo, esa es parte de ese campo de concentración en Polonia. Según la tradición y las cifras, no la tradición, las cifras oficiales, habían 2.579 sacerdotes y obispos católicos en ese campo de concentración. ¿Pueden creerlo? Casi 2.600 sacerdotes, ¿no? En el campo durante la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes saben, murieron 1.034. 1.034 sacerdotes experimentaron el holocausto siendo católicos. Y ese que ven ustedes allí en esa foto de abajo se llama hoy en día es el beato Karl Leisner. Este beato entró al campo de concentración siendo un diácono alemán y fue ordenado dentro del campo de concentración de Dachau. Entonces, muchos murieron, pero los sobrevivientes dijeron, nosotros pensamos que San José nos ha acompañado en estos momentos. Por un lado, aquellos que perdieron su vida porque habían pedido intercesión a San José, ok, voy a morir, me van a matar, pero por lo menos que yo tenga el amor, la humildad de dar mi vida en el nombre de Dios. Y que muchos fueron con fuerza al momento que iban a morir en ese campo de concentración y los ayudó en ese momento de sufrimiento y les dio fuerzas, pues como les digo, para ofrecer su vida a Jesús. Y los que pudieron quedar con vida dijeron que también fue por la intercesión de San José. Esos sacerdotes que la verdad es que ya todos murieron. Al día de hoy no hay ningún sacerdote de esos que se salvó vivos, pero si ustedes van a la cripta pueden ver la historia de todos los que estaban en el campo de concentración, ¿no? Y esos sacerdotes que sobrevivieron, un 8 de diciembre de 1940, hicieron un acto de consagración a San José comunitario, tal como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. Y ellos pensaban y decían, necesitamos ayuda para poder pasar este sufrimiento, pero además para sobrevivirlo y salir con vida. Y decían, si San José pudo librar a Jesús de las manos de Herodes, que era un loco, pues también puede librarnos a nosotros de los nazis, ¿no? Como les digo, muchos de esos sacerdotes se murieron ya por los años, porque 1.000 y pico murieron, pero el resto pudo sobrevivir. Y hablando de los sufrimientos de San José, ¿sabían ustedes que hay una devoción a San José que se llama los 7 dolores? Los 7 dolores de San José. En la Iglesia católica, ¿no? Por supuesto. Esta nació en el siglo XVI, pero nadie sabe cuál fue el origen, pero es parecida a la devoción de los 7 dolores de la Virgen María, ¿no? Es así, me imagino que ustedes pueden haber escuchado. Pues sí, nació en el siglo XVI y esa devoción consiste en varias meditaciones bíblicas, lecturas bíblicas de algunos episodios de la vida de San José que le causaron mucho dolor a él, ¿no? En el siglo XVIII había un beato que se llamaba el beato Gennaro Maria Sarnelli. Él fue un sacerdote italiano, también de mucha formación cultural, de mucha formación espiritual, que tomó la devoción de los 7 dolores de San José y le aumentó otra dimensión, que fue los 7 gozos de San José. Porque si bien es cierto, San José sufrió, también a la misma vez San José tuvo muchos gozos. Este beato contaba una historia de unos náufragos y esos náufragos eran 2 franciscanos que pues tuvieron un percance en uno de los barcos, en los botes que estaban y se quedaron naufragando, perdidos en el mar durante varios días y se estaban sosteniendo de una tabla, de un tablón. Eso era lo único que los mantenía a flote para no ahogarse. Y que de repente
se les apareció un hombre, ¿no?, que los guió con mucha seguridad hasta la orilla. Ellos de noche no podían ver, pero estaba todo oscuro, pero este hombre los ayudó a llegar hasta la orilla. Y cuando los franciscanos le preguntaron quién era, él respondió que él era San José. Y les pidió que honraran sus 7 dolores y sus 7 gozos durante los 7 domingos antes de la fiesta de San José, que ustedes saben cuándo se celebra la fiesta de San José, el 19 de marzo. Entonces, esa devoción se conoce como la devoción de los 7 domingos, ¿no? Y el beato, les voy a leer cómo oraba el beato Gennaro. Decía: oh fidelísimo santo, que compartiste los misterios de nuestra redención. Glorioso San José, la profecía de Simeón sobre los sufrimientos de Jesús y María te hizo estremecer de terror mortal, pero al mismo tiempo te llenó de una bendita alegría por la salvación y la gloriosa resurrección, que según predijo sería alcanzada por innumerables almas. Y esto es básicamente lo que a veces mencionamos nosotros dentro de la Iglesia Católica, la dicotomía, ¿no?, entre el dolor y la alegría. 2 cosas que puedan suceder a la misma vez, se experimentan a la misma vez, aunque son sufrimientos completamente opuestos. Y es difícil de entender porque uno dice, ¿cómo puede algo darte alegría y tristeza a la vez? Pues sí pasa. Por ejemplo, en la Virgen María, ¿no? Ella pudo haber visto a su hijo morir en una cruz y sufrir hasta el desgarramiento del corazón, causándole un dolor muy fuerte, pero a la misma vez estaba pensando en que todos nosotros, desde ese momento para atrás y para el futuro, podíamos gozar de la salvación por esa muerte voluntaria que hizo su hijo. Eso es una dicotomía entre el dolor y la alegría. Entonces, esta devoción de los 7 domingos, yo lo he puesto aquí, les he puesto aquí todos los domingos, el primero, segundo, tercero, cuarto, en el siguiente slide, el quinto, sexto y séptimo, tiene primer dolor y primer gozo. Por ejemplo, el primer domingo, San José decide dejar a María en silencio. Eso fue uno de los dolores, como lo mencionamos antes. Eso lo podemos encontrar en San Mateo 1:19. Pero a la misma vez tuvo el gozo de lo que el ángel le dijo a él, que se le apareció y le reveló un mensaje directamente de Dios y le dio mucho gozo. Entonces, yo voy a poner estas slides en la consagración, en el chat de la consagración. No sé cómo se verán, si pueden ir tomándole foto a esta o con su celular, pero no se preocupen que yo voy a hacer todo lo posible para mandarles esto por el chat, ¿ok? Porque aquí viene la tarea. Como ven, aquí está el quinto domingo, el sexto y el séptimo, ¿no? Por ejemplo, el séptimo, por un lado, el dolor de haber perdido al niño Jesús. Ustedes saben cómo es perder un hijo. A mí una vez me perdió mi hijo Aldo en una tienda, casi me muero, me iba a dar ataque y lo encontré escondido debajo de un montón de ropa, de sacos de hombre, él metidito ahí, y yo hasta en la calle buscándolo como una loca. Imagínense cómo se sentía también José y María cuando se perdió el niño, pero el gozo fue encontrarlo. ¿Y encontrarlo dónde? En el templo, y verlo haber crecido, ver lo que estaba hablando, ya comenzando a ser no solamente Jesús hombre, sino también Jesús Dios, hablándole a los maestros. Eso también fue un gozo muy grande. A la misma vez viene un dolor y un gozo. Y entonces aquí vendría la tarea de esta semana, ¿no? Me gustaría que ustedes, pues durante estas 3 semanas que faltan, antes de empezar la última clase, puedan leer estos dolores y estos gozos con las lecturas que están ahí y puedan decirme la próxima clase cuáles de ustedes creen que fue la dicotomía más fuerte, el más grande dolor y el más grande gozo. Esa es la tarea que ustedes van a tener para la próxima clase. Entonces, sin duda, San José es el mejor ejemplo de padre que todos podemos tener. Y por eso a él se le conoce como la gloria de la vida doméstica.
Él supo amar, él supo educar, alimentar, proteger a su hijo, a su esposa, dio su vida entera. Y esa relación de padre e hijo fue muy linda. Y San José María Escrivá, que ustedes saben, uno de los últimos santos de la Iglesia Católica, me refiero a últimos que ha sido santificado últimamente, fundador del Opus Dei, él tenía una homilía que muchos la conocían, dicen que es una de las más lindas también homilías de San José María Escrivá, y tenía un nombre, se hizo muy famosa y se llamaba la homilía del taller de San José. Y en ella el santo hablaba justamente de esa relación. Y les voy a leer un poco de esta homilía. No lo he puesto aquí porque es un poco largo, pero yo creo que más que yo hablar, me gustaría que ustedes escuchen lo que el santo Escrivá les dice hoy en día, en esta homilía del taller. José amaba a Jesús como un padre ama a su hijo y mostraba su amor al darle lo mejor que tenía. José, cuidando al niño como se le había ordenado, hizo de Jesús un artesano, transmitiéndole su propia habilidad profesional, de tal manera que los vecinos de Nazaret llamaban a Jesús Faber y Fabri Filius, el artesano y el hijo del artesano. Jesús trabajó en el taller de José y al lado de José. ¿Qué debió haber sido José? ¿Y de qué manera la gracia debió haber obrado en él para que pudiese cumplir la tarea de educar humanamente al Hijo de Dios? Porque Jesús debió haberse parecido a José en su forma de trabajar, en los rasgos de su carácter, en su forma de hablar, el realismo de Jesús, su atención al detalle, la forma en que se sentaba a la mesa y partía el pan, su preferencia por usar situaciones cotidianas para impartir sus doctrinas. Todo esto refleja su infancia y la influencia de José. No es posible ignorar este sublime misterio. Jesús, que es hombre, que habla con el acento de un distrito particular de Israel y que se parece a un carpintero llamado José, es el Hijo de Dios. ¿Y quién puede enseñarle algo a Dios? Pero también es verdaderamente hombre y vive una vida normal primero, como niño, después como joven ayudando en el taller a su padre y finalmente como hombre adulto en la flor de la vida. En la vida humana, José era el maestro de Jesús en su contacto diario, lleno de afecto refinado, contento de negarse a sí mismo para cuidar mejor a Jesús. ¿No es esa razón suficiente para que consideremos a este hombre justo, este santo patriarca, en quien la fe de la antigua alianza da fruto como un maestro de la vida interior? La vida interior no es más que una conversación continua y directa con Cristo para hacerse uno con Él. Y José puede decirnos muchas cosas sobre Jesús. Por lo tanto, nunca descuides la devoción a Él. Ite a Joseph. Ite a Joseph. Ve a José, como lo expresa la tradición cristiana en la palabra del Antiguo Testamento. Maestro de la vida interior, trabajador profundamente comprometido con su trabajo, siervo de Dios que está completamente en contacto con Jesús, ese es José. Ite a Joseph. Con San José el cristiano aprende el significado de pertenecer a Dios, asumiendo plenamente el propio lugar entre los hombres y santificando al mundo. Y la última parte de esta homilía está puesta aquí en este slide. Conoce a José. Perdón, alguien tiene el unmute. Gracias. Conoce a José y encontrarás a Jesús. Habla con José y encontrarás a María, quien siempre infunde paz a su alrededor en ese atractivo taller de Nazaret. Miren qué bonita esa homilía de San Juan, de José María Escrivá.
sobre el taller de San José, sobre la vida de Jesús junto a su padre y el ejemplo de padre que es para nosotros. Y José no solamente amaba a Jesús, les voy a decir, con el amor de padre, sino que San José era un verdadero adorador de Cristo. José, adorador de Cristo, porque si San José vivió 30 años junto a Jesús antes de que José muriera, su vocación fue entonces una adoración perpetua. Y por eso el padre Calloway en su libro dice que ese hogar de la familia, de la Sagrada Familia, fue el primer monasterio cristiano. Esa casa de San José y María, donde estaba Jesús, ese fue el primer monasterio cristiano. Y también que donde viajara San José, no importa dónde fuera con su esposa y su hijo, su hogar se convertía en una capilla de adoración. El padre Calloway dice, él fue el fundador de muchas capillas de adoración. Y además que con María, miren esto qué bonito, con María fue el primero en conducir una procesión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Los que están en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes saben cuando nosotros hacemos la procesión eucarística, llevamos en procesión al Señor, pues cuando José y María cargaban a Jesús, ellos estaban realizando la primera procesión del cuerpo y la sangre de Cristo. Miren qué bonito todo eso. Y cuando estaba embarazada María, también ya adoraba a José a su hijo, y el vientre de María era una capilla de adoración. Ella era como un tabernáculo que caminaba, ¿no? Un tabernáculo andante, ¿no? Y ya cuando nació Jesús, pues la casa de José y María se convirtió en una capilla de adoración perpetua por muchos años, por muchas épocas. San Alfonso María de Ligorio nos recordaba algo a todos los que hemos hecho el retiro de Emaús. Yo me imagino que de aquí, de todas estas personas que están en la llamada, más o menos un 80-90% debe haber hecho el retiro de Emaús, y les recomiendo a los que no lo han hecho que lo hagan. Acuérdense de la lectura, cuando iban los dos peregrinos en el camino y se les aparece Jesús y ellos no lo reconocen. Y trató de que entendieran, les explicó las escrituras, es más, se sentó con ellos a la mesa, no llegaron a reconocerlo todavía, estaban tan envueltos en sus propios problemas, en su propio dolor, en su propio sufrimiento, que no reconocieron que era Jesús el que caminaba. Pero cuando ya lo reconocieron al partir el pan, ¿qué dijeron? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Con razón, si era Jesús. Y a todos nosotros que hemos tenido ya una experiencia, un encuentro personal con Jesús, podemos decir lo mismo, que nuestro corazón arde porque hemos reconocido a Jesús, porque lo hemos reconocido y lo podemos reconocer al partir el pan cada día que vamos a la iglesia, a la Santa Eucaristía, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que ser como José, tenemos que adorar a Cristo. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Familias, la única manera de demostrarle el amor que tenemos es sentándonos, arrodillándonos frente a Él en cuerpo y sangre. A la iglesia, en la Eucaristía, allí está Jesús y ahí es donde nosotros lo podemos adorar. Por supuesto, para los que pueden recibir la comunión, esto es algo muy lindo, entrar en comunión con Jesús, pero para los que no pueden también, porque pueden hacer una comunión espiritual y Jesús también está allí para ellos. Pero hay que ir a la iglesia, hay que ir a misa, hay que verlo adelante a Jesús. No es una copa, no es un plato, no es una oblea, es Jesús en persona ahí adelante. Y también lo podemos ver en el Santísimo, en la capilla de adoración, ¿no? Ahí en el Santísimo, esa también es una capilla de adoración. Ahí está Jesús, y donde está Jesús está José y está María. Está la Sagrada Familia. Entonces anda a su casa, anda a la Eucaristía, anda al Santísimo, a la capilla de adoración y descansa en su casa. Entrégale todo en su casa.
el otro día hablábamos también de San Pedro Julián Aymar, que era un sacerdote francés que se le conoció como el apóstol de la Eucaristía, y él escribió un libro que se llamaba El mes de San José, que también tiene muchas reflexiones de la vida de San José en sus momentos de oración y en sus momentos de adoración, ¿no? Y este libro en la iglesia se le conoce como una obra de arte. Yo lamentablemente no lo he podido encontrar todavía. El mes de San José, de San Pedro Julián Aymar. Y él tiene una partecita que se las voy a leer. San José fue el primer adorador, el primer religioso. Aunque él nunca adoró a nuestro Señor bajo las especies eucarísticas y jamás tuvo la dicha de comulgar, de recibir la Santa Comunión, sí poseyó y adoró a Jesús en la forma humana. San José conoció a nuestro Señor más profundamente que todos los santos juntos. Él vivió solo para él. Cuando vemos la gran cercanía que José tuvo con Jesús, la forma en que fue totalmente transformado por él, comprendemos su verdadera grandeza, su verdadera santidad. Encontramos en San José el adorador perfecto, consagrado completamente a Jesús, siempre trabajando cerca de Jesús, dándole a Jesús sus virtudes, su tiempo, su vida misma, y por eso es nuestro modelo y nuestra inspiración. Así tenemos que adorar nosotros al Señor, así con mucha fe, con mucho fervor, con nuestros corazones ardientes, como ese corazón de los peregrinos de Emaús. Ir a su casa, disfrutar de su casa, descansar en su casa. ¿Alguno de ustedes ha ido a la casa más sagrada del mundo en Italia? Esa casa, se las muestro acá, se llama la Santa Casa de Loreto. Yo he estado en Italia, pero no he podido ir nunca ahí. No les voy a mentir, recién lo aprendí cuando estaba leyendo este libro de la consagración del padre Calloway. Es una historia fascinante y tienen que escucharla. Esta casa estaba en Tierra Santa, ¿no? Pero fue reubicada. Esta es la casa de San José y de Santa María y del Señor Jesús. Mírenla ahí, en la parte de arriba, a la izquierda y derecha, las fotos, ¿no? ¿Cómo llegó a Loreto? Pues es una historia realmente impresionante. Creo que después de que ustedes la escuchen les va a provocar a ir a Loreto tal como me provocó a mí, ¿no? Según los historiadores, dice que esta casa de la Sagrada Familia estaba en Nazaret, después de 13 siglos después de que murió Jesús, ¿no? Pero el 10 de mayo del 1291, de pronto desapareció. Solo quedaron en el piso las marcas de los cimientos. Y todos quedaron helados porque decían, ¿cómo puede ser posible que esta casa, ¿no?, que ha estado aquí tanto tiempo, se haya desaparecido? Una persona ni un grupo de personas pudiesen haberse llevado esto tan rápido, sin que nadie se diera cuenta. Ayer estaba ahí y hoy día no está. Dice la tradición que la casa fue transportada de Nazaret por unos ángeles, ¿no? Y llegó a Italia. Y la beata Catalina Emmerich decía lo siguiente, miren, he visto muchas veces el traslado de la Santa Casa de Loreto. Yo no lo podía creer, a pesar de haberlo visto tantas veces en visiones. Era cargada por 7 ángeles que se movían sobre el mar con ella. No tenía piso, pero en su lugar tenía una base de luz y claridad. Por ambos lados tenía agarraderas. 3 ángeles la cargaban de un lado y 3 del otro, mientras que uno iba por delante arrojando estelas de luz y resplandor. Lo curioso es que 3 años después, en 1294, todo el pueblo de Nazaret fue saqueado por unos musulmanes invasores, ¿no? Saquearon todo Nazaret. Si la casa se hubiese quedado allí, de hecho la habrían destruido por completo.
la tradición de la iglesia dice que Dios anticipó este acto, que era un acto sacrílego, ¿no? Y que por eso envió a los ángeles a que se llevaran las casas de la Sagrada Familia a otro lugar. También dicen que la casa, antes de que llegara a Italia, pasó por otros lugares. Y en esos lugares tampoco nadie la vio llegar, ni nadie la vio partir. Cuando la salió de Nazaret, la vieron en Croacia, de un momento a otro, ¿no? Se dieron cuenta de que la casa no tenía cimientos, y eso pasó pues en 1291, como les conté. Y después solo quedaron las marcas en la tierra. Y de allí los ángeles parece que la llevaron hasta un lugar que se llamaba Piceno, también en Italia. Nadie la vio llegar, nadie vio cómo salió de allí. Y estuvo allí 8 meses, dice que los ángeles se la llevaron de ahí también, porque entonces los asaltantes empezaron a robar a los que iban en peregrinación a la casa. Imagínense. Luego dicen que esa casa apareció un poco cerca, en una colina, pero parece que los dueños de las tierras en esa colina eran 2 hermanos que no se llevaban muy bien y se estaban peleando por la casa. Como no se arreglaron de quién es la casa, o tú págame esto, tú págame el otro, decidieron explotar a los peregrinos y sacarles ganancias, y comenzaron a cobrar mucho dinero para que los peregrinos vayan. Y después de allí ya pasó a Loreto. Y tantas veces ha pasado de un lado a otro que la iglesia declaró a Nuestra Señora de Loreto como la patrona de la aviación. ¿Y ustedes saben por qué se sabe todo esto? Porque en 1296 la iglesia mandó a unos delegados a investigar y midieron la casa de Loreto, todo el perímetro, midieron las marcas en el piso de Nazaret, y coincidía a la perfección. Y también pasó lo mismo cuando la casa salió de Croacia, midieron el espacio de Croacia y la casa que apareció después en Loreto, y las medidas coincidían a la perfección. Y ya siglos después, los científicos, ya con más tecnología, investigaron ya la parte química y vieron que las piedras de esta casa de Loreto no podían ser, no tenían su origen en Italia, sino que esas piedras eran originarias de Nazaret. ¿Pueden creer eso? Imagínense, la casa de Nazaret fue trasladada y se conoce como la traslación de la Santa Casa, ¿no? Incluso en esa casa 2 papas fueron sanados de milagro y estaban muriendo, fueron a la casa y se sanaron, ¿no? Muchos santos fueron ahí también en peregrinación. San José María Escrivá estuvo ahí, San Juan XXIII, San Juan Pablo II, San Francisco de Loyola, San Francisco de Sales, en fin. El Papa León XIII decía: en esa sacratísima casa se llevó a cabo los comienzos de la salvación del hombre, por el grande y admirable misterio de Dios hecho hombre. Entre la pobreza de esa apartada morada vivieron esos modelos de vida doméstica y la armonía. O sea, esta casa ha sido reconocida por más de 50 papas como la casa originaria de Nazaret. Y el último, el Papa Benedicto XVI, también dijo: es la morada donde la palabra divina asumió la carne humana y que fue trasladada por el ministerio de los ángeles. Su autenticidad está demostrada por los monumentos antiguos, la tradición inquebrantable, el testimonio de los pontífices, el consentimiento de los fieles y todos los milagros que ahí han sucedido. ¿Ven? Y hay otra historia que ya voy a terminar, no se me duerman, porque estoy tomando foto. Entonces, aparte de esa historia de la casa de Loreto, dicen que había una comunidad de las hermanas de Loreto que estaban en Santa Fe, en Nuevo México, y estaban construyendo una capilla. Ellas tenían una academia y habían contratado a un arquitecto para que hiciera la capilla, y se terminó en 5 años realmente, pero la escalera para subir a ese coro que ustedes ven allá arriba comenzaba por otro lado, desde un segundo piso, y tenía que irse hasta por atrás y era muy complicado. Entonces, las hermanas dijeron: vamos a conseguir a alguien que nos haga una escalera, ¿no?
y pasaron la voz de que querían que un carpintero fuera a hacer la escalera. La escalera iba a ser difícil de ponerlas porque miren qué estrechita es y estaba llena de bancas y de cosas. Ni siquiera podía llamar al arquitecto que la hizo porque ya se había muerto, y entonces le rezaron a San José y le dijeron: ayúdanos con esta capilla, por favor. Y de repente un día, cuando terminaron su novena, se aparece un hombre y les dice que él se quería encargar de hacer la escalera. Y solo les pidió una cosa: quería trabajar solo y con la puerta cerrada. Y ellas aceptaron de inmediato porque estaban desesperadas por la escalera. 3 meses le tomó al carpintero hacer la escalera que ustedes la ven ahí. Pero cuando terminó de hacerla, ya voltearon y no lo encontraron más. Las hermanas lo trataron de buscar, de localizar, hablaban con todo el mundo y nadie sabía ni quién era ni de dónde había venido, y nadie lo vio partir. Fueron al aserradero, que hoy día no es como hoy día que tengo en la esquina Home Depot, Lowe's, A-Center y varias opciones donde comprar madera. No, en esa época era un lugar. ¿Quién vino a comprar esta madera? Y ellos decían: aquí no ha venido nunca nadie. Y ellas estaban confundidas porque además recordaron que nunca vieron a nadie traer madera a la capilla. Solamente se acordaban de ese hombre que tenía una escuadra, una sierra, un martillo y unas poquitas herramientas, ¿no? Y lo curioso es que construyó esa escalera que ustedes ven allí. Esa escalera tiene 30 escalones, pero no tiene ningún centro de apoyo, no tiene ninguna columna. Pareciera que estuviera flotando la escalera. Tampoco tiene un solo clavo. Está construida como ensamblada con pedazos de madera. Realmente, pues, se considera como una obra arquitectónica enorme. Y tiempo después, todos preguntándose de dónde salió la madera, llegaron investigadores también y descubrieron que la madera era de un árbol llamado abeto, un árbol único que solamente crece en Israel. Imagínense, es como para que se le paren los pelos a uno. Con todo esto, las hermanas dijeron: definitivamente ha sido San José quien ha hecho esto, escuchó nuestras plegarias, a él lo conocían como el guardián de las vírgenes, ¿se acuerdan? Que él siempre está viendo por estas hermanas que no les falte nada, y hasta el día de hoy esa escalera sigue intacta. Entonces, muchas otras personas han hecho también este pedido de intercesiones. Dicen que Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, se puso a reformar todos los conventos, ¿no? Y para reformarlos le pedí intercesión a San José para que la ayudara a que todo saliera bien, y todos los conventos les ponía el nombre de San José. ¿Y saben lo que ella hacía? Ponía medallitas de San José alrededor, escondidas en la tierra, alrededor de todo el área de las capillas de los conventos, para como un signo de decir: este territorio le pertenece a Dios, este territorio está salvaguardado por San José. Igualito hizo San Andrés Besset, el de Canadá, que hizo el santuario de Montreal. Enterró muchas medallitas alrededor del terreno como una manera de pedirle a José la bendición, ¿no? Entonces, si tú quieres que San José bendiga tu casa y lo quiere hacer, pues invoca, llámalo, invítalo, hónralo con devociones, y él va a bendecir también tu vida doméstica. Donde tú vayas, no importa si te mudas como gitano 18,000 veces, San José te va a acompañar y va a ser una compañía para ti, para los de tu casa. Lo que sí les voy a pedir es que por favor no entierren una estatua de San José. Hay mucha gente que entierra la estatua de San José para vender la casa. Ay, quiero vender mi casa, entonces entierran la estatua. Muchos lo ponen boca abajo y dicen: si no me das el milagrito, no te voy a poner para arriba. Eso no podemos hacerlo. Pongamos la estatua de San José en un altar. Oremos. Pongámoslo junto a María, junto a Jesús, pero no enterrado. Lo que hizo Santa Teresa, lo que hizo San Andrés fue enterrar medallitas, pero no la estatua de San José. Y ya para terminar, entonces, quisiera decirle que San José es el pilar de las familias. Ya
Él amaba a su familia y hoy más que nunca creo que nosotros deberíamos de pedirle a Él que interceda por nuestras familias, las familias del mundo entero, porque hoy en día se están desmoronando, ¿no? Hay familias que hoy día nos hemos alejado tanto de Dios, no hay Dios en los colegios, no hay Dios en las instituciones gubernamentales, no hay Dios en muchas de nuestras familias, ¿no? Hay mucho otro concepto de lo que es la familia, lo hablábamos la vez pasada, muchos divorcios, muchos abortos en vez de proteger la vida, ¿no? Muchas familias disfuncionales, padres que abandonan a sus hijos, hijos que no se hacen cargo de sus padres. Y cuando todo esto pasa, la familia está en crisis y todos en la familia sufren, todos. Dios que estableció la familia como un centro de amor, de respeto, donde se celebra la vida, ¿no? El maligno nos va manejando, nos va controlando y él se empeña en que la familia se destruya. ¿Y cómo podemos hacer nosotros, que somos simples seres humanos, ¿no? Para ayudar a Dios en la institución de la familia como institución? ¿Qué podemos hacer nosotros que quizás también tenemos una familia con problemas, una familia disfuncional? O no se han encargado nuestros padres o nosotros como padres tampoco nos hemos encargado. La única manera es siguiendo la Sagrada Familia como un modelo, ¿no? Llevarlo al mundo, presentarla a los demás y nosotros actuar como ellos. Porque si llevamos una estampita y hablamos de ellos, pero nuestra vida diaria no está acorde, no hay concordancia, no hay coherencia entre lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando, no sirve de nada. Él es el pilar de las familias. ¿Qué es el pilar? Donde nos podemos apoyar, la base de la casa, donde el hogar se tiene que apoyar, ¿no? Y entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer hoy día es, ¿qué necesita tu familia hoy en día? Vamos a entrar a un momentito de reflexión antes de irnos. ¿Qué necesita tu familia hoy en día? ¿Qué es eso que tienes en el corazón sobre tu familia que necesitas ayuda? Si tú estás alejado de algún miembro de tu familia o algunos de tus familiares de repente están con problemas entre ellos, han tenido discusiones y no se hablan, quizás la familia incluso tiene bandos, el bando de uno y el bando del otro, ¿no? De repente estás resentido con un hermano, con una hermana. Pídele a San José que interceda para que tu familia llegue el perdón. Porque si hay alguien de tu familia que está obrando mal, de repente ya no quiere, no escucha consejo alguno, no hay cosa que le digas que lo acepte como válido. Pídele a San José que lo acompañe y le enseñe. Si tus hijos no se preocupan de ustedes como padres, ¿no? Pónganlo en las manos de San José para que ablande el corazón de sus hijos. Y si los padres se fueron y no se preocuparon de sus hijos, pidámosle a San José que interceda también para que ablande el corazón de estos padres y regresen. Hay que pedirle a San José, sobre todo, que nos dé paciencia para esperar ese milagro de Dios, ¿no? Orar por la familia todos los días, a tiempo y a destiempo, sin cansancio. Nunca te canses de pedir por tu familia. Pídele que sea José el pilar de tu familia y que traiga a Jesús a tu casa. Porque solamente con Jesús en el centro de la casa es que vamos a poder hacerla crecer sana, feliz, en amor, ¿no? Una familia santa, así como fue la familia de Nazaret. Entonces, esa va a ser la segunda tarea. Vamos a rezar ahora todos juntos una oración a San José por la familia, pero por favor les pido que de aquí a 3 semanas, cuando nos volvamos a reunir, les pido que recen muy fuerte esta oración por la familia, ¿no? Y pongan las cosas en las manos de San José claramente,
¿no? No pedir, esta es mi familia, te pido que intercedas. No, mi familia está sufriendo por esto. Tenemos a un enfermo que no sabemos cuidar. Estamos lejos todos los hijos, los padres están solos, no tenemos cómo cuidarlos. Los hijos se fueron, no sabemos cuándo los vamos a ver. No tenemos cómo reunirnos todos los hermanos porque estamos peleados y por cuestiones de lo que sea. Pónganlo en la mano de San José, que él se lo va a llevar a Jesús y Jesús va a orar. Y entonces vamos a orar todos juntos esta oración a San José. Se lo pido que por favor lo hagan también en voz alta. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía. Intercede para que el Señor haga reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la Iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar por todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa y otorgue la paz a mi familia y acierto a los hijos en las elecciones que hagan. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, familia. Entonces voy a parar de